Damos la bienvenida a María Consuelo Barahona, gerente general de Vialogic S.A. ¿Cómo estás? Bienvenida. Janet, gracias. Quisiera conversar contigo porque al momento se está detectando una actividad presunta, o mejor dicho, una actividad irregular en la que presuntamente estaría involucrado el ISPOL. Y esto es, hay una emisión de facturas inorgánicas que habrían adquirido algunas instituciones públicas y también empresas privadas, entre ellas el ISPOL. Y por eso, digamos, salta a la vista este programa. El ISPOL habría comprado a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil 22 millones de dólares en facturas presuntamente inorgánicas. Quisiera que nos expliques en qué consiste esto de las facturas inorgánicas y cómo descubriste tú esta irregularidad. Bueno, buenos días. Nuestra empresa se dedica a hacer una gestión de cartera comercial y entre los roles que tenemos está en llevar control de los cupos de endeudamiento de las empresas con las que trabajamos. Nosotros damos este servicio de verificación a las casas de valores para que tengan mayor seguridad en la cartera que negocian en la bolsa. Dentro de esas funciones, todos los días mi empresa se baja las estadísticas de los cierres diarios de las bolsas de Quito y de Guayaquil. Y en esas estadísticas aparece claramente los montos de las facturas, quién es de la emisión, el plazo de negociación, que fue la clave para todo esto, y quiénes son las casas de valores que manejan la punta de compra y la punta de venta. Posteriormente, todos los días al cierre, la Bolsa de Quito publica las estadísticas y en las estadísticas aparece claramente quiénes son los aceptantes. Nosotros hacemos esto regularmente tanto para control de cupos de endeudamiento de los emisores cuya cartera gestionamos y de los aceptantes, porque es parte del análisis de riesgo, capacidad, y eso se analiza en función de inventarios, relación comercial previa, etcétera. Y empezamos a detectar estas operaciones de estos nuevos actores en el mercado en facturas. A Delcorp ya lo conocíamos porque fue nuestro cliente de facturas en 2016, con un aceptante muy serio que no tenía nada que ver con ellos. Por X razones dejamos de trabajar con ellos, pero los conocíamos y llamó la atención. Ellos fueron los primeros, ellos aparecen en junio con las primeras negociaciones con una empresa que nosotros conocíamos era relacionada. Lo que llamó la atención en ese momento fue el plazo, eran facturas de un año, y en el mercado no se ve ese tipo de plazos en negociaciones normales. ¿Cuál es el plazo normal? Está en promedio de 90 días lo que se negocia en el mercado, no más. Hay facturas que se negocian a 30 días, 60 días, 90 días, algunas a 180, pero lo máximo que se había visto es 180 días. Luego se fueron presentando otras empresas. Entonces ya no era solo Delcorp, Ecuadran, empezaron más y más y más empresas, hasta que yo en diciembre me di cuenta, esto es un patrón. Aquí hay un patrón en el que en el año 2018 participaron 8 emisores y 9 aceptantes. Y el patrón era igual en todos los casos, era un patrón en el que se veía facturas a súper largos plazos, o sea, al tope que permite la ley, porque la ley te dice que se pueden negociar facturas de hasta un año, 365 días eran facturas 350, 360 días. Otro patrón era, siempre eran empresas relacionadas. Nos pusimos a analizar los balances reportados de los años previos y vimos que no había relación comercial previa. Es decir, en la mayoría de casos, no así en el caso de Delcorp, en todos los demás casos, no había, o sea, las empresas que aceptaban no habían estado activas, no compraban muy chiquitos. Casos de empresas que habían comprado en sus costos y gastos tenían, digamos, $1 millón y de repente en todo el año anterior y de repente compraban facturas por 5 millones a sus relacionados. Eso llamó la atención y también llamó la atención que todas estas operaciones eran siempre manejadas por la misma casa de valores, tanto en la punta de compra como en la punta de venta. Es lo que en el mercado se llama operaciones cruzadas. Entonces, viendo un poco los balances, toda esta información es pública. Está en el portal de la Super, en los portales de las bolsas. Nos dimos cuenta que esto, y empezamos a hablar con varios actores. A febrero del 2019, el monto ya llegaba a $60 millones negociados en la bolsa. En 2018, de junio a diciembre, se negociaron 50 millones bajo este esquema. Ahora, esta figura de facturas inorgánicas
que tienen detrás todos estos detalles que tú has descrito, determinan qué posibilidades, es decir, que estas empresas estaban emitiendo facturas sin tener actividad comercial correspondiente al monto de las mismas, por ejemplo. A ver, eso es algo que les corresponde a las autoridades juzgar y determinar, pero evidentemente una empresa creada una semana antes, como es el último caso de la empresa cuyo nombre ya es público, es una empresa, en este caso en particular, y es un ejemplo muy claro de lo que puede ser una factura inorgánica. Es una empresa que se crea un 28 de mayo, que empieza a negociar el 7 de junio, ¿y qué le venden? ¿Qué comercia con tan poco tiempo? Pero hay otras. Entonces, ¿qué se puede vender o qué se puede facturar en una factura inorgánica? Inventarios obsoletos, inventarios caducados, inventarios que tienen que dar de baja por cualquier razón que se han dañado, o inventarios que no existen, incluso servicios no prestados, porque en algunas de las empresas vimos que facturaban por servicios, ahora la ley ya lo permite, en ese tiempo la ley no lo permitía. Es decir, entre mediados del 2018, más o menos 25 de junio, e inicios del 19, tú ya lo mencionaste, se habrían movido 60 millones de dólares en en este patrón. Sí, y en 2019 ya se mueven 58 millones de dólares. En 2019 disminuye el número de emisores. Algunos continúan, nosotros seguimos el rastro de las que habíamos detectado el 2018, porque la investigación del 2018 implicó entrar a ver balances y quiénes son estas empresas aceptantes y todo esto. Pero en el 2019, de los 8 emisores que había, se quedan 6 y se mueven 56.3 millones de dólares. Y quedan 12 empresas relacionadas en este esquema. 6 emisores, 7 aceptantes, pero una de ellas era emisor y aceptante simultáneamente. Pero entre esas 12 empresas hay una que incluso tenía un patrimonio negativo. Hay varias que tenían patrimonio negativo. Hay muchas que tenían, algunas que tenían patrimonio mínimo, y hay unas 2 o 3 aceptantes, me refiero a aceptantes que tenían patrimonio negativo. Por ejemplo, en el caso de una empresa que tenía un capital chiquito y que representaba patrimonio, y vimos por qué en los balances públicos anteriores, y es por las tasas de impuestos que le fueron generando pérdidas porque nunca había operado. Entonces, ¿qué dice la ley o las normas, las reglas de esta actividad financiera sobre empresas que tienen patrimonio negativo? No existe una normativa, la factura es un valor genérico que se inscribe como tal. Han ido saliendo regulaciones que poco a poco van más o menos normando esto, pero respecto a los aceptantes, lo que se dice ahora, lo que la normativa exige, es que tengan una relación comercial y que hayan existido por lo menos un año antes. Antes pedían ese requisito para los emisores. Sin embargo, no existe una normativa muy específica y eso permitió que esto se siga dando. Por el contrario, la relación, una transacción entre relacionadas no es mala, no es negativa, sí es legal. Claro, es muchísimos ejemplos. Es una actividad que se realiza en varios países del mundo y no tiene ningún problema. Por ejemplo, en la fábrica, que es del mismo grupo, que le vende a otra empresa del mismo grupo lo que produce y la otra empresa distribuye. Eso es muy válido, muy legal. Como estas transacciones se dieron entre relacionadas, la autoridad dijo no, entre relacionadas solo pueden negociar el 50% de lo que han vendido el año inmediato anterior, y creyeron que con eso iban a controlar eso. Pero a pesar de eso, estas negociaciones siguieron, de hecho siguieron hasta el 2020, y recién acabo de ver en junio que se negociaron facturas de una de las mismas empresas que empezó en el 2018. Es decir, hasta recién ha seguido este tipo de actividad, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde entran los terceros? ¿Cómo entran a jugar los terceros como el ISPOL? Que entra a comprar, o mejor dicho, sí, entra, no sé si la figura es comprar, pero facturas de Fertisoluble, que emitió Telcor. Sí, a ver, el nombre o la razón social del comprador cae dentro del mundo de sigilo bancario, de sigilo bursátil, a menos que se trate de un ente público. En este caso, por ejemplo, si el ISFA entra a comprar o si el BIES entra a comprar, salen las estadísticas porque ellos son operadores de valores.
Tengo entendido que el ISPOL en su momento fue operador de valores. El nombre de ISPOL surge al mercado a raíz de que la ministra hace las denuncias, la ministra Romo hace las denuncias y hace público. Sin embargo, cuando en el 2019 yo ya me empecé a preocupar y dije esto hay que denunciarlo a las autoridades porque no se están dando cuenta, porque si no, no lo permitirían, mucha gente me dijo no te metas en eso porque ahí está metida la policía. El mercado ya sabía que quien compraba esas facturas era el ISPOL. Puede haber otros inversionistas. Yo siempre digo, sigan la ruta del dinero. La autoridad tiene la facultad de pedir al DCVALE, dentro de su facultad precisamente de control, quiénes compraron, porque un papel así, un inversionista serio, profesional, un gestor de riesgos profesional, no compraría un papel de estas características. En el caso específico que tú mencionas, Fertisolubles, una empresa recién creada, $800 de capital sin actividad previa, y acepta 32 millones. Tú le venderías a crédito 32 millones a plazos largos a una empresa recién creada con un patrimonio de 800, no. Un inversionista racional tampoco compraría ese papel, tampoco invertiría en ese papel, porque sería de alto riesgo. Lo pueden ofertar, pero... Entonces, juega aquí, digamos, una empresa emite la factura, la otra recibe la factura, pero acepta la factura, y hay un tercero que compra esa factura, es decir, pone el dinero para que las empresas, digamos, puedan mejorar su flujo. Es un mecanismo de financiamiento brutal en el mundo, es maravilloso porque es un mecanismo que les permite a las empresas financiarse vendiendo un activo que ya tienen, porque el derecho de cobro es un activo de la empresa. ¿Qué debería haber ganado en este caso el ISPOL o cualquiera de los un rendimiento de esa? Las facturas se compran a un precio que es menor al nominal, digamos, y se calcula ese precio, que puede ser el 99%, el 98% de la factura, en base a un rendimiento pactado en el mercado bursátil, entre las casas de valores que intervienen. Entonces la una dice, oye, estoy ofertando este papel con un rendimiento del 6%, y la otra dice, no, auméntame el rendimiento, y se cierra, y es normal, el inversionista tiene derecho a tener una rentabilidad por la inversión que hace. Y al final del periodo, el inversionista cobra el valor nominal. En este tipo de operaciones, al final del periodo, los que siguieron en el mercado, muchas de estas empresas pagaron, porque se ve que ya no siguieron en el mercado, entonces deben haber pagado. Los que siguieron en el mercado hacían nuevas operaciones, y con esas nuevas operaciones se canjeaban las facturas anteriores. Se ve claramente, incluso las últimas dos, las de junio, se ve que corresponden a operaciones que vencían esos días y que las renovaron. A ver, entonces, ¿y cómo se produce la presunta estafa? Es decir, si se le puede llamar así, una presunta estafa. Es decir, el ISPOL, en este caso, compra estas facturas de Fertisolubles emitida por Delcorp, y al final del año o al final del periodo, cuando ya tiene que cobrar el dinero a la empresa que recibió la factura, ¿qué pasó? No le pagó. Ese sería el perjuicio en caso de darse que no se llegue a pagar la factura a su vencimiento. El tema es que en el mercado no ha habido el anuncio. El agente pagador, en este caso el DCVALE, debería haber notificado el hecho relevante. ¿Qué es el hecho relevante en la Ley de Mercado de Valores? Es cualquier hecho que afecte al mercado y que sea detectado por cualquier ente. Si lo detecta la autoridad, si lo detecta la bolsa, si lo detecta el agente pagador, que creo que en todos estos casos fue el DCVALE, porque oigo mucho que solo hay un depósito centralizado de valores en el Ecuador. No, en el Ecuador hay dos. El Banco Central también actúa como depósito centralizado y tienen realmente una muy buena infraestructura. De hecho, ya están empezando a ser agentes hacer las anotaciones en cuenta de lo que es facturas. Entonces, el agente pagador no avisó que no se pagó. Y para poner el ejemplo más sencillo, yo voy donde ti y te digo, préstame plata. Y tú dices, ¿pero qué me entregas a cambio? Digo, no, sabes que te voy a entregar mis cuentas por cobrar. Y voy donde mi vecino, que además es mi hermano, y le digo, tengo estos cacharros aquí, te voy a vender, fírmame como que me debes. Y voy donde ti y le dices, te vendo el derecho de cobro que tengo sobre este tercero. Pero en realidad... Pero el tercero con ese cacharro no hizo nada, no vendió, no tuvo una rentabilidad, llega el vencimiento y tú vas donde él, y le dices, págueme, y le dice, no tengo.
Y esa actividad, digamos, que ya se previene que puede ser irregular o que ya no se paga, tiene que, en este caso, reportarla el DECEVAL, y no lo hizo. Si canjearon las facturas, o sea, es decir, si hubo una nueva operación, porque es legal, o sea, yo puedo hacer una nueva operación porque me interesa seguir manteniendo mis inversiones, y al vencimiento te digo, ¿sabes qué? Aquí está la plata, pero con esa plata vuélveme a comprar, y se compra, y se llama eso una compensación bilateral. Es una operación, pero si yo no tengo absolutamente nada, y te digo, y no voy a tener, no es que no tengo por la pandemia o no tengo porque, sino que no voy a tener, y sigo entregando y sigo en este tema con la esperanza de algún día resurgir. Yo no sé si hubo mala fe o no, pero yo estoy segura que esas personas pensaron el DECEVAL es el que debía haber estar pendiente que no se pagaron. de si en esto hay mala fe, irregularidades o lo que ha dicho la ministra, no hay pagos. Ya, ¿qué tiene que ver o cuánta responsabilidad tiene en esto la Superintendencia de Compañías, que ha dicho que fue engañada y que no se dio cuenta de que esto estaba sucediendo en el mercado? A ver, no sé, yo personalmente creo que ellos sí conocían. De hecho, yo en marzo del año pasado, me presenté a la superintendencia aquí en Quito, hablé con el intendente. Él es una persona que realmente estuvo sumamente preocupada. Le entregué las estadísticas y le dije, estas empresas están haciendo esto, y él me dijo, esto es muy grave. Todas estas operaciones son de empresas de Guayaquil, cerradas en la bolsa de Guayaquil. Nosotros no tenemos facultad de control sobre esto. Y me pidió de favor que vaya a Guayaquil a hablar con la autoridad allá. Incluso él ayudó a concretar esa cita. Yo fui a Guayaquil y me senté con el señor Carlos Murillo, intendente nacional de valores, y con la señora Aurora Caizaguano, que era la directora de control, y les presenté el caso. Ella se mostró sumamente preocupada realmente. Ya le habían estado siguiendo la pista a Delcorp y Ecuagran. De lo que me dijeron, no tenían conocimiento que había este esquema sido aplicado por otras empresas. Y tengo entendido que ella, me enteré ahora por uno de los medios que sacó que sí había habido un reporte interno en abril, sobre todo en tema de Ecuagran. Entonces la autoridad sí sabía, porque incluso en intervención de Ecuagran, en la resolución de intervención, ponen que lo hacen para controlar el tema de facturas inorgánicas. ¿Cómo juega aquí la empresa calificadora, que también le dio a esas facturas calificación AA, lo que también indujo, digamos, a las empresas a comprarlas? Eso es bien importante, porque la calificación de riesgo, que en este caso no es obligatoria, porque la ley dice que las empresas que emiten facturas no necesitan calificación de riesgo y no necesitan auditoría externa. Otro tema es que esas empresas, por voluntad propia, pueden querer tener, o por otras normativas de otros sectores, hacen su auditoría externa y pueden requerir una calificación voluntaria, porque hay inversionistas. De hecho, el 90% de inversionistas institucionales del mercado dicen, yo no compro facturas si no me das una calificación voluntaria. Entonces, no es que está mal hecho, como muchos pretenden hacer creer, que se haya hecho una calificación de las facturas. Más bien eso refuerza el producto. Lo que está mal hecho es que la calificadora haya otorgado una calificación excelente sin analizar lo que había de fondo. En esto hay varias casas de valores que están involucradas, pero hay una casa de valor, digamos, está Accival, que ya se hizo público que jugó en esta presunta actividad irregular, pero hay una casa de valores en Guayaquil que procesa el 80% de las facturas en todo este periodo. Citadel. Sí. ¿Qué responsabilidad tienen esto las casas de valores? A ver, no es el 80%. A ver, a raíz de junio del 2019 el patrón cambia. El patrón cambia. Hasta junio del 2019 Accival vino siendo la punta de compra y punta de venta de todas las facturas. En junio, en las estadísticas se ve un cambio del patrón. Y Accival maneja pocas puntas de compra. Accival maneja, prácticamente el 94% de facturas se negocian con 3 casas de valores que hacen la punta de venta, que son Capital One, Citadel y Casa Real. Y todas esas, la punta de compra la sigue manejando Accival. Capital One maneja 7.3 millones, Citadel 13.5 millones, Casa Real 7.3 millones y Accival 3.7 millones de esas facturas.
En las otras dos casas de valores, porque si hay otras dos casas que participan, yo hablé con una de ellas y ellos eran solo intermediarios de valores y recibieron instrucciones directas de su comprador, que no fue el ISPOL, pero que ellos no pueden revelar el nombre, pero que tengo entendido también fue una empresa del sector público. Y puedo revelarla yo porque yo sí me averigüé y sí sé cuál es. Y yo ya lo dije, Seguro Sucre. Sí, seguro. Esa información no es pública, pero sí. Sí, bueno, y finalmente, la Bolsa de Valores de Guayaquil, ¿cuánta responsabilidad tiene en que sus, digamos, las casas de valores en el de Cevale estén involucrados en todo esto? A ver, en el tema de la bolsa tiene una facultad de autorregulación. Deberían, a mi criterio, ellos pecaron o de omisión o de hacer la vista a un lado, porque era evidente lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo le comuniqué esto al presidente de la Bolsa de Quito y él estuvo sumamente preocupado, y tengo entendido que la Bolsa de Quito mandó varios oficios a la autoridad y estuvo conversando con otra bolsa y trataron un directorio, pero ellos no podían hacer nada porque no tienen la facultad de control. La Bolsa de Guayaquil sí podía haber conversado más con la autoridad y decir, vean, hemos detectado que esto está pasando, porque les podían haber suspendido el registro en el Catastro Público de Mercado de Valores. Además, porque entiendo que Citadel tiene algo que ver muy cercano a uno de los miembros de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Sí, a mí un colega de una de las casas de valores con que trabajamos me explicó que el señor gerente, yo no los conozco, pero el señor gerente general Citadel es esposo de una de las gerentes de la bolsa y del de Cevale. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias por explicarnos todo este embrollo. Gracias a ti, Jenny. Creo que ha estado muy bien explicado. A mí me queda clarísimo qué es lo que ha pasado, me queda clarísimo el papel principalmente de la Superintendencia de Compañías, que ahora manifiesta que ha sido engañada, pero y con todo respeto lo digo, si una agente como tú, una persona como tú que juega dentro del sistema se pudo dar cuenta de estos patrones, como la autoridad con toda digamos, con todo el aparataje que tiene y cuya función precisamente es vigilar y darse cuenta de esto, ahora manifiesta estar engañada. Además, hay varias comunicaciones también que, así como la visita que hizo nuestra invitada, hay otras personas que también mandaron comunicaciones alertando a la autoridad sobre esta actividad. Veamos qué es lo que sucede, porque si todo el mundo se asombró, pero nadie hizo nada, y hoy, digamos, hasta junio de este año seguía sucediendo, entonces hay varias responsabilidades sobre las cuales hay que responder. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por estar en este día. Y vamos a un corte comercial, y al regresar estará con nosotros Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, con quien analizaremos el veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de la Salud. Ya volvemos. No cambie.